Ahora cedo el micrófono al doctor Alberto Gárate, vicerrector académico del Sistema CETIS Universidad, quien nos impartirá la conferencia titulada Una docencia entre sombras y luces, el educador iluminado. Que conste que Jessica dijo que estamos entre amigos y me estoy arriesgando que a partir de hoy ya no me digan profesor Gárate, sino me digan el iluminado. Sobre todo estando gente tan carrillera como no quiero mencionar nombres, solamente JLB, por decir alguien, y otro AA, que están aquí, pero bueno, corro el riesgo de que me den carrilla, ni modo, corro el riesgo. Resulta que hace como 4 o 5 semanas dejé de tener cosas que hacer y dije, algo tengo que hacer por ocupar mi tiempo. Y entonces aquí lanzo un reto público porque el reto público es para ver quién escribe el siguiente libro más rápido, si el equipo de Lupita Sánchez o yo. Entonces, estamos en un reto, ¿no? Me comentaron de la certificación y de todo este evento y me pareció a mí un momento oportuno para pensarle un poco. Quiero decir algo en favor del rector del CETIS para demarcarme después de lo que voy a decir. Ustedes, los que estuvieron ayer aquí, vieron un informe del rector y es un informe muy pulcro, es un informe de números, de datos. Lo van a ver en Ensenada el jueves y en Mexicali hoy a las 12, de hecho a las 12 va a estar el informe. Es un informe muy profesional, muy bien presentado, muy bien estructurado, con un diseño impecable. Y yo lo que le he dicho al rector, así como en cortito, es, son muy bonitos los informes, pero como que hacer historia con esos informes está complicado, porque son los datos, y el rector cuando habla de los datos, conoce todos los datos, casi como Jessica, casi, ¿no? O sea, eso ya es un estándar altísimo, o sea, el rector te maneja los datos que quieras, ¿no? de internacionalización, de calidad, de profesores, entonces lo maneja muy bien. Y yo que soy medio educador, medio sociólogo, medio profesor, de pronto echo de menos como que el texto, echo de menos como que el discurso, ¿no? En esos reportes. Pero los reportes son para lo que son, pues. Y como estamos aquí entre amigos, puedo decir que si yo hiciera un reporte así, probablemente no lo hiciera así. Probablemente sí, mucho de lo que tiene ahí sí, pero probablemente no así, ¿no? Entonces le falta como que la sustancia explicativa a esos reportes. Y no lo requieren, pues porque el rector asume que así son, ¿no? Y además lo hace muy bien. Y eso me hace pensar a mí de pronto que en ocasiones, como diría un viejo conocido, hace falta pensar, o sea, hace falta echarle como que ideas a la cabeza y tratar de que esas ideas salgan, pues, ¿no? De una u otra manera. Y el mejor pretexto para poder pensar sobre el profesor es justamente esta ceremonia de certificación, porque lo que voy a decir o voy a leer, no les ha dicho Pati Trujillo, pero se los voy a decir, les van a hacer un examen de esto la próxima semana, y entonces, Socorrito, no creas que ya tienes la certificación, tienes que pasar un examen todavía. Hay una 4 todavía. Esta a lo mejor no es el concepto más adecuado y asumo que no hablé con Oscar para que me diera esos churrorescos títulos que de pronto se avienta Oscar como buen mercadólogo, de combinaciones así medio neuroeducativas rarísimas, ¿no? Originalmente yo he puesto que este es el profesor CETIS entre las sombras y las luces, porque los que vivimos la docencia y hacemos la docencia, ahí nos movemos entre sombras y entre luces. El mismo día, un profesor puede sentir que está en las sombras, saliendo de una clase, y puede sentir que a la siguiente clase salió de las luces. El mismo día, en la misma mañana, en el mismo sitio, en el mismo espacio, ¿no? Eso es ser profesor. El profesor vive dentro de la cotidianeidad, vive lo que es hacer la docencia, vive el ejercicio de la docencia. Entonces ponía originalmente entre sombras y luces, pero después me puse a pensar y dije, hay un concepto que quizás lo puedo arrancar de María Moliner, que es el concepto de iluminado o el participio de iluminado. Y María Moliner, que es la chila del diccionario español, dice que iluminado es un ser sobrenatural.
Y yo me distancio un poco de María Moliner para decir que el profesor no es un ser sobrenatural, pero que sí posee algunas condiciones que lo tienen que volver distinto para ser un profesor iluminado. Puede ser un profesor, pero no necesariamente puede estar tocado por el sentido estricto de la docencia. Voy a explicar un poquito más esto, pero lo que quiero señalar es, hay una tesis que recorre este texto que les acaba de pasar Mireia. La tesis es la siguiente: las instituciones educativas nos proporcionan luces, a veces intensas, a veces radiantes, a veces frágiles, ¿no? Yo le decía a Pati Valdés hace rato que hace años estuve en una institución educativa pública, en una universidad pública, y que esa universidad pública ponía en el escenario luces medio irregulares, luces medio débiles, y entonces los profesores podían sentirse tocados por esas luces o podían salirse de ahí porque ese escenario no les convenía, es decir, ese contexto de tiempo y de espacio no les convenía, porque las luces no tienen mucho que ver con la responsabilidad, con la disciplina, con la puntualidad, con el trabajo profundo, con el compromiso serio, y más bien la universidad de pronto simulaba muchas de sus relaciones, y más bien la universidad tenía una oferta académica muy arcaica. Entonces, esos, más que ser luces radiantes, eran luces de muy poca intensidad. Y entonces un profesor puede sentirse atraído o no por esas luces y rechazar, irse o bien ajustarse a esas condiciones. La tesis que sostengo yo en este texto es que el CETIS es una institución que ilumina. Y van a decir, pues sí, eres vicerrector y tendrías que decir eso. No, el CETIS es una institución que ilumina. El CETIS es una institución que proporciona luces. Hay luces, una serie de luces en el camino, una serie de luces en el escenario, una serie de luces en el ambiente. Hay luces intensas o medianamente intensas, pero esa institución tiene luces. Y si ustedes analizan esta metáfora de las luces, van a darse cuenta que tenemos una oferta académica que estamos frecuentemente revisando, tenemos un proceso de capacitación de profesores o de formación de profesores en el que estamos constantemente trabajando. O sea, esta institución aporta luces, o sea, esta institución ilumina. Pero, 3 puntos, pero no todos los actores, es decir, no todos los profesores, recogemos o nos abrazamos con la misma intensidad a esas luces. Por eso, siendo 145 profesores de tiempo completo y más de 400 profesores de asignatura, nuestras historias son distintas. ¿Me explico? Nuestras historias son diferentes. Unos podemos estar más iluminados que otros, pues. Esa es la tesis. En esta institución, a pesar de las luces que pone la institución, algunos tendremos más luminosidad que otros para desarrollar nuestra práctica docente. Y no necesariamente porque la institución te quite o te ponga luces. O sea, no necesariamente porque la institución le diga a Diana, ah, mira Diana, como nos caes muy bien, para ti van estas 10 luces, ¿no? Y a Socorro, que no nos cae tan bien, le vamos a dar 8, no, las condiciones están ahí. Los profesores vivimos esas condiciones de maneras distintas. Por eso habrá profesores más iluminados que otros en esta institución. Y quizá también esta institución tenga profesores que no son o que no estén iluminados, ¿no? Esa es la tesis esencial de este pequeño folleto que les regalamos y que voy a leer porque hay algunas cosas ahí que me parecen relevantes y que las puedo expresar mejor a través de la lectura que diciéndolo. Yo le pico, ¿dónde estás? Sí, ¿dónde estás? Mireia. A ver. Me apagaron las luces. Sí. Venga. Bueno, igual me pueden seguir en el texto que están ahí. Sor Juana escribió hace más de 300 años este soneto que me queda justo como epígrafe. En este libro casi nada es propio, decía ella. Con ajenos pensares pienso y vibro, y así, por no ser mío y por acopio, este libro es quizás mi mejor libro. O sea, casi todo lo que voy a decir aquí, muy poco es mío, ¿no? Quizás la virtud sea nada más haber estructurado un pensamiento a raíz de la lectura de varios autores.
Este texto, estoy en la página 3, este texto plantea una tesis. El profesor que es tal, que está dentro o muy cerca de ser un educador, es un profesional iluminado. Esa condición le viene de una doble circunstancia: los atributos que él posee y los elementos que le proporciona el contexto, espacio en el que desarrolla su práctica docente. La tesis cobra sentido cuando se afirma que el CETIS, como institución escolar, aporta luces, intensas en momentos y de regular luminosidad en otras, para que el profesor ascienda a nivel de educador. Pero no todos se ven atraídos con la misma fuerza por esas luces. Evidentemente juega en ello la voluntad y el carácter del profesor, su condición de humano y su singularidad. De ello trata este breve escrito, que más que un ensayo borda argumentos en torno a la tesis descrita, provocadoras casi todas, o casi todos sin duda. Ajustemos el participio iluminado. María Moliner, la referencia obligada en estos casos, lo define en su clásico diccionario del uso español como persona que se cree inspirada por un poder sobrenatural para conocer lo que otros no pueden saber o para llevar a cabo una misión trascendental. Para ser menos radical que esa definición, diremos que un educador iluminado no es un semidios, no pertenece a una secta y no es un vidente ni tiene poderes sobrenaturales. Es apenas un enseñante que requiere una inspiración, un conocimiento y un compromiso constante para llevar a cabo su misión. Ahí sí nos parecemos todos, miren, inspiración, conocimiento y compromiso. En esos tres conceptos está la raíz que lleva a un profesor con conocimiento, capacitado didácticamente e innovador, a ser educador. Añadiríamos a ello dos factores para complementar el pentágono. El educador enseña desde el testimonio y es un acompañante que lleva por el buen sendero al estudiante. Inspiración, conocimientos, compromiso, acompañamiento y testimonio. Está ahí, en el sitio que debe estar, con su fuerza que ayuda y acoge, especialmente al que más lo requiere. Yo creo que con esto bastaría para decir cuáles son los atributos de un profesor iluminado. Ahí están. No cualquiera, evidentemente no cualquiera, a pesar de que la institución ponga más o menos condiciones. Descendiendo ese pentágono, categoría a un nivel de menor complejidad, afirmamos que la conformación del ser docente descansa en una tríada. El conocimiento de la ciencia que lo definió, tenemos que poseer saberes para enseñar. No tenerlos hace imposible el trabajo formador. Yo lo he dicho en otros cursos de capacitación o de formación. Cuidado con impartir materias para las cuales no tienen ni idea de cuál es el conocimiento base. Tengan mucho cuidado. El punto de partida de un profesor está ahí, justamente ahí. Y si tienen capacidad para seleccionar sus batallas, seleccionen sus batallas. Eso es lo que da una institución que ilumina. La experiencia de los años, el aula, la preparación docente, los viajes, la interacción con otros profesores. La experiencia nos va iluminando a través del aprendizaje continuo. Por eso los que somos realmente, o los que son realmente profesores, digamos, iluminados, son profesores que tienen saberes, pero que saben también que a través de los años la experiencia les va dando la madurez suficiente para que sus años no se conviertan en una repetición de años, sino en años distintos. Y eso tampoco es fácil de lograr. Y la emoción, tres, que se expresa en un carácter definido y en una tenacidad por asumir que la docencia es una profesión de vida. La más simple y a la vez compleja de las tres. Pasan los años y todos nos debemos de preguntar, ¿mantenemos el brillo y el gusto por lo que hacemos? ¿Aprendimos a querer a nuestra profesión o cómo vivimos nuestra profesión? Y es una respuesta de cada uno. Olvidemos por un momento que somos profesores de matemáticas o de física o de lectura y redacción o de economía. Olvidemos que tenemos la obligación, al ser profesores, de enseñar una ciencia. Acojamos la tesis de Nicolás Abagnano y de Bisalberi, que es: educar es enseñar a las nuevas generaciones lo mejor de nuestra historia. Educamos cuando ponemos en las manos y en la conciencia de los niños y jóvenes de hoy lo más relevante que ha hecho la humanidad. Tener tamaña responsabilidad, poner en manos de los jóvenes de hoy lo más relevante que ha hecho la humanidad. Tener tamaña responsabilidad nos da el estatus de seres iluminados, entendiendo que en lo mejor de la historia está lo que los humanos hemos hecho y las maneras como hemos vivido. Para no ser tan pretencioso, y aunque pareciera tener en manos una contradicción,
Permítaseme utilizar como sinónimo de profesor, educador. Así, en esa comodidad no científica, afirmo que el profesor es un ser iluminado. Debe serlo para atreverse a participar en la formación de una persona. Pero ser iluminado no es una fantasía, ni un deseo, incluso ni una intención. Es más bien un hecho o un concepto, una condición de vida, una manera de situarse en el mundo. Iluminar, para no dejar toda la tarea solamente en manos del profesor, tiene la confluencia de al menos 3 aristas. La escuela, como decía, ubicada en un tiempo y en un espacio, el estudiante con una historia y una presencia en el mundo, y los propios atributos del profesor. Ningún profesor puede estar realmente irradiando energía, innovando, interesando y generando ideas y conocimientos, y ante él la escuela es un caos y el estudiante no tiene al menos un rasgo que pueda ser explotable. Subrayo eso. Ningún profesor puede estar realmente irradiando energía o innovando, interesando y generando ideas si la escuela es un caos. Y tenemos a un estudiante que no tiene ningún rasgo que pueda ser explotable. Pues hagan de cuenta que estamos arando, ¿no?, en el mar. Entonces, la tesis de que tenemos por los estudiantes que valen la pena en psicología, en la MED, en ingeniería, en administración, o sea, la tesis de que tenemos estudiantes que valen la pena debe ser una tesis real, ¿eh? Realmente. Debe ser una tesis real. O sea, debemos de asumirla como una tesis que se nos mete en el corazón, que se nos mete en el cuerpo. Si no, no tiene sentido. Y también entender que esta escuela no es un caos, que esta institución no es un caos, que esta institución permite el desarrollo de la docencia, también tenemos que entenderlo y vivirlo. Porque así es. Porque si no fuese así, y ustedes no lo viven así, y yo no lo vivo así, no tendríamos que estar aquí. No tendríamos que estar aquí. En la medida en que la escuela no es un caos y que tenemos estudiantes que valen la pena, entonces sí, vale la pena lo que hacemos. Por ello, ante la escuela que son un caos, podrían encontrarse muy probablemente profesores y estudiantes que habitan las penumbras. Para no ser radicalmente idealistas, un profesor iluminado en ese contexto va apagando su luz. Debe luchar o irse, pero no dejar pasar la vida. Como bien sabemos los lectores de este breve texto, el CETIS no habita en el caos. Más bien, en términos generales, nos pone las condiciones para buscar seres iluminados. A veces con una luz más fuerte, pero la luz permanece. Nosotros, los profesores, jugamos nuestra propia partida. Por ello, ante condiciones similares, algunos generan más luz que otros. Ello es un rasgo distintivo de los seres humanos. Si todos en un tiempo y en un espacio, el tiempo del CETIS, la institución nos condiciona, con su cultura hacia la docencia, una manera de expresar nuestras condiciones de profesores. Las luces que nos enciende son las de una filosofía educativa y una visión de escuela, espacios adecuados, estudiantes de cierto nivel, programas actualizados, condiciones para la innovación, capacitación, entre otras. En esas circunstancias, ¿qué rutas hay que seguir para hacerlo y para permanecer en ello? Pues busquemos las respuestas en nuestras propias trayectorias. Parafraseando a Ricardo Piglia, el último lector, 2005, la docencia es un arte de la réplica, como la lectura o como la escritura. En ciertos momentos los profesores vivimos en un mundo paralelo y en otros imaginamos que ese mundo entra a la realidad. Cuando el profesor es un ser iluminado, cuando cobra conciencia de que lo que puede imaginar siempre existe en otra escala, en otro tiempo nítido y lejano, igual que un sueño. El profesor se ilumina en complicidad con el tiempo y la experiencia vivida. Por ello, su luz al inicio del trayecto puede ser menos intensa, pero más osada. Piensen en los profesores más jóvenes, en los que tienen 1 año, 2 años, 3 años haciendo docencia. Su luz puede ser menos intensa, pero más osada. El profesor Nobel está tocado por la irreflexión y la energía que los desborda. Ya los más antiguos no tenemos eso, tenemos otras cosas. Hay en sus actos mucha ilusión y poco de sensatez. Hay en los actos de los jóvenes mucho de ilusión y poco de sensatez. Al paso del tiempo le pasa lo que a los amantes que García Márquez relata en 100 años de soledad. Dice Márquez,
La cama desmantelada dejó de ser el lugar de desafueros y se convirtió en refugio de confidencias, después de los 50. En eso se convierte un salón de clases al paso de los años, de ser un lugar fragoroso a un espacio de confidencias, ¿o no? Para los viejos profesores, varios de los que estamos aquí, ¿sigue siendo el salón de clases un lugar de desafueros o es un espacio de confidencias? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Sigo. El saber mueve al profesor iluminado. Siempre necesita saber, aun cuando cree saber que el conocimiento está cosificado. Necesitamos saber porque somos seres de la tierra y porque a través del saber vivimos. Y en nuestra genética de seres iluminados está el descifrar el brillo de las estrellas, es decir, está el imposible. Una de las mejores cosas que nos mueve a nosotros como profesores es estar leyendo siempre, conociendo siempre. Ángeles Mastretta, en su libro La emoción de las cosas, 2012, tiene dos frases contagiosas, muy contagiosas. En una de ellas dice que en algunas familias proteger la inocencia es sagrado y romperla un sacrilegio. Esto es muy bonito, lo voy a subrayar. En algunas familias proteger la inocencia es sagrado y romperla un sacrilegio. La otra, en esas mismas familias, si la verdad trae un descalabro, era mejor callarla. O sea, si la verdad te iba a hacer una fractura, calladito, ¿no? Bueno, las frases me llevan a plantear lo que Carlos Fuentes identifica en un profesor iluminado, el necesario optimismo para ejercer la docencia, los hilos de la sensibilidad para saber situarse en un salón de clase, escuchar cuando haga falta y filtrar ideas en el momento oportuno son vitales. Escuchar cuando haga falta, no siempre, y filtrar ideas formadoras en el momento oportuno son vitales. Dicha sensibilidad para manejar las emociones no se aprende con una materia o en una licenciatura, pero resulta vital para no mandar la buena relación al despeñadero. Ambiente escolar lo llamarían los psicólogos educativos. Hay profesores iluminados que son más audaces que otros, sin duda. También la iluminación tiene tonalidades. Siembran bosques en vez de sembrar solo árboles. Cuando son poseídos por la imaginación, dejan la experiencia en la retaguardia, entonces son audaces e inventan realidades más contagiosas que la alegría. Yo estoy seguro que ustedes pueden en este momento estar pensando en 2 o 3 de esos profesores, que en vez de sembrar árboles, siembran bosques, y que tienen una imaginación y una capacidad de innovar contagiosa, más contagiosa que la alegría. ¿Los profesores iluminados eligen sus milagros? Probablemente sí, y probablemente no lo sepan. Hay profesores iluminados que van subiendo la escalera al tiempo que otros la van bajando, jóvenes y viejos. Los primeros tienen el futuro por delante, los segundos son dueños de la historia. Una conversación entre ambos es necesaria. Yo no sé los jóvenes cuántas veces han hablado con los viejos, hablo de profesores, y no sé cuántas veces los profesores viejos se han acercado con los jóvenes a hablar. El primero aportaría la ilusión que probablemente brilla menos en el segundo. El segundo, debería decirle que en los días por venir muchas cosas cambiarán. Muchas teorías sobre el aprendizaje se pondrán de moda. Solo habrá una pregunta que deberá permanecer en los libros que acompañan al profesor en todos los salones de clase. ¿Para qué educamos? Al tiempo que hilvano ideas sobre el profesor iluminado, leo una novela y casi al final la protagonista afirma de manera categórica, para los papás esto es muy buena, enseñamos a los hijos a ser libres. Las teorías sobre la libertad entre los filósofos es interminable, interminable. Pero en esa novela, la protagonista afirmaba de manera categórica, enseñamos a los hijos a ser libres. Yo regreso a las páginas de ese libro y busco rastros de la frase a lo largo de los capítulos. Advierto que en ninguno aparece una propuesta metodológica que nos diga cómo le hizo, pero es claro que el relato mismo contiene la esencia de dicha enseñanza. Probablemente porque las decisiones quedaron en manos de ellos, de los hijos, y por otra parte, ella, la protagonista, abriga la esperanza de no haberse equivocado. Formar para tomar decisiones y abrigar la esperanza de no equivocarse es una de las tareas que enfrenta un profesor iluminado. Bueno, y si me van a dar carrilla, pues sí, denme carrilla. Formar para tomar decisiones y abrigar la esperanza de no equivocarse
es una de las tareas que enfrenta el profesor iluminado. Y como bien lo enseña esta novela que leo, no hay un modelo metodológico para ello. De alguna manera, un profesor iluminado cae de continuo en el delirio de una intimidad expuesta. ¿Qué significa esto? Tenemos una historia que no es para los diarios, pero sí para los libros, y con alguna frecuencia creemos que nuestros alumnos son esos libros que escribimos con palabras que se hablan. O sea, el profesor tiene una historia personal y siempre se encuentra tentado a platicar su historia personal. Por ello contamos la historia que poseemos, la ponemos al centro del círculo como canicas que luego vamos sacando una a una y eso hace que nos invada la alegría. Es pues el profesor iluminado un ser dialógico, con un riesgo que siempre hay que cuidar. Nuestros alumnos no son nuestros hijos. Nuestra historia de vida hay que contarla con mesura y en el sitio adecuado. No voy a hacer que la materia se convierta en mi familia 1, mi familia 2, mi familia 3, hasta el infinito. Y estoy seguro que recordarán por lo menos un profesor que hacía eso, ¿no? Pensaba que su vida y su familia era lo mejor que había ocurrido en el mundo y entonces le olvidaba la lectura y redacción 2. Dejo por un momento esta parafernalia que nos ha traído la teoría que dice que el estudiante es el que aprende, que los docentes solo facilitamos el aprendizaje. Si hay algo de verdad ahí, no es mi intención discutirlo por ahora. El profesor iluminado enseña. ¿Cómo se puede definir el acto de enseñar? Como un vulnerable equilibrio entre el valor y la soberbia. Un vulnerable equilibrio entre el valor para enseñar lo que decimos que sabemos y la soberbia. En ese precario malabarismo están convidados el miedo, la humildad, la vanidad y varias buenas dosis de misterio. ¿Qué enseñamos los profesores? Sigo escribiendo sobre el profesor iluminado y la novela que tengo a un lado me habla a susurros. Voy a ella cuando el llamado es irresistible. Descubro que la protagonista ve la ciudad desde la montaña. Imagínenla, está en la montaña, en Cuernavaca. Dice estar melancólica, por eso el verano ardiente y una sucia tristeza le tienen tomada la frente. La ciudad mugrosa bosteza entre los minutos lentos. Aún con ello a cuestas, piensa en sus hijos justo cuando cae la lluvia haciendo un ruido como de fiesta de barrio popular. Piensa y afirma que les ha heredado más alegría que espanto, más avidez que miedo. Más alegría que espanto, más avidez que miedo. La herencia cabe perfectamente en el profesor iluminado. Todo nuestro trabajo tiene sentido si heredamos a nuestros alumnos alegría para soportar los fracasos y avidez para buscar las cosas nuevas de la vida. Diría Pablo Latapí, cultivamos el carácter. Y concluiré la argumentación de la tesis de educador iluminado con una idea más, quizá la más idealista de todas. Dice un estimado colega que los humanos somos seres de la tierra y de las palabras y del conocimiento que inventamos. Y somos muy afortunados por tener esa promesa constante de inventarnos e inventarles palabras a los estudiantes. Y a veces no somos conscientes de esa fortuna hasta que oteamos lo que pasa en el mundo y preferimos regresar a nuestra burbuja. ¿Somos afortunados por haber elegido esta profesión o habernos dejado elegir por ella? Podríamos sentirnos frágiles por momentos, desamparados en algunos otros, confusos muchas veces, rebasados por generaciones de estudiantes cada vez más situados en un mundo de jeroglíficos complejos, acaso indescifrables. Todo eso podríamos tener anotado en nuestras bitácoras, pero lo que nunca podríamos escribir sería esta palabra, deshabitado. Ningún profesor o educador que es tal es un ser deshabitado. Los profesores iluminados siempre están listos para volver, siempre, aunque las horas goteen y parezca que el tiempo se suspende. Afuera no hay, como solía decir García Márquez, un viento de piedras ni el polvo ardiente. Hay una realidad que es mucho mejor que la melancolía, una realidad que nos trae palabras, signos, promesas. Con ellas se educan los seres iluminados. Y no hay más que decir por hoy. Tan. Gracias. La verdad es que yo les decía a las muchachas que más que preguntas,
que esto no es una conferencia, más bien es la posibilidad de compartir una reflexión sobre este concepto. Pues la intención en todo caso es, si hay espacio para algún comentario, alguna reflexión, venga, no ocupa el micrófono. Nada más valor. Villa. Sí. Ya somos dos, tú y yo. Que no me digan solamente a mí, sino también a ti. Sí, Jessica. Algo que quiero destacar y me llamó mucho la atención, le puse muchos nombres, muchos maestros que están aquí presentes, decía, yo no me imagino a X en otra escuela. O sea, las tres condiciones que hablan, o sea, sí el propio docente, pero también las condiciones para, y bueno, y la potencialidad de los alumnos o el perfil de alumnos que tenemos. De repente pensaba y decía, es que yo no me lo imaginaría en otro ambiente, porque todas esas luces los hacen a muchos de ustedes sacar pues esas luces que irradian, pero sí es importante el tipo de alumno con el que estamos y el tipo de institución en la que estamos para que ese maestro, pues como que se le facilite más, no sé, compartir esa energía, esas cosas que irradian. Entonces rescato los tres elementos a los que te señalan, ¿no? ¿Alguien más? Sí, Lucía. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Pati. Bien, gracias Alberto por esta reflexión. Creo que es una tarea de todos los docentes el tener este hábito, ¿no?, de reflexionar sobre nuestro propio actuar, sobre nuestra propia condición, ¿no?, que voluntariamente hemos elegido, como es la docencia, y que finalmente en este sentido lo que comentaba ahorita Jessica y muchos de ustedes yo creo que tienen muy claro es que en esta combinación, ¿no?, cuando uno tiene las condiciones, ¿no?, de la institución, el hecho de que te da estímulo, ¿no?, para seguir adelante y para convivir y compartir con el estudiante, todo esto, yo creo que es una combinación perfecta esta que mencionas sobre el conocimiento, la experiencia y la emoción, ¿no?, porque si no, o sea, yo me imagino que si falta alguna de ellas, pues no está completo, ¿no?, el proceso. O sea, realmente mucho tiene que ver la actitud con la que mostramos, ¿no?, la importancia que le damos al estudiante, el vernos también reflejados en él, ¿no? Y yo creo que la experiencia no está dada con los años, ¿no? O sea, no es repetir los cursos año tras año, sino es encontrar en cada grupo, en cada estudiante, ese reflejo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho a lo mejor por mucho tiempo a los que somos docentes, pues ir haciendo este aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, creo que no debemos dejar de hacer esas reflexiones. Fíjate que has dicho hay un factor muy interesante que has comentado, que me sirve un poco para decirles, sí les llegó mi libro, ¿no? Se lo regalé a todos. Bueno, no se lo regalé, en realidad va a ser descuento vía nómina, ¿no? Y esperaba que lo trajeran ahorita para poder firmar autógrafos. Lo que pasa es que en este tipo de ejercicio literario o académico, yo me he dedicado así como casi a veces de manera desesperada a buscar al profesor que en términos de lo que nosotros escribimos, que es pedagogía de la alteridad, que en términos de la pedagogía de la alteridad existan.
estamos medio tocados por el idealismo, porque aun cuando la escuela se está destrozando y se está cayendo, muchas escuelas, nosotros seguimos pensando que hay profesores que valen la pena, que hay profesores que están tocados, realmente tocados o iluminados en este caso, por el buen trabajo, pues. Y entonces lo que yo me he dedicado a buscar en los últimos años ha sido esos testimonios o esos relatos de profesores que existen, de familias que existen, de estudiantes que existen, como para decir, sí, pues el mundo se puede caer en pedazos, pero va a haber alguien que valga la pena. Y no un ser sobrenatural, no un ser sobrenatural, profesores de carne y hueso, profesores de carne y hueso. Entonces cuando escribí esto yo decía, a ver, ¿ocupamos inspiración para trabajar? Sí. ¿Ocupamos el conocimiento? Sí. ¿Ocupamos el compromiso? Sí. Llámenle la inspiración, defínala como quieran, ¿no? Quizás será lo más etéreo. El compromiso es asumir que tenemos un trabajo y una responsabilidad y venir a cumplirla de la mejor manera posible. Conocimiento es asumir que algo sabemos y algo que tenemos que trabajar al margen de las teorías, del aprendizaje, al margen de todo este rollo, somos nosotros frente a un grupo de estudiantes que nos demandan algo, ¿no? Entonces, inspiración y conocimiento y compromiso es lo básico, lo básico. Y luego lo que buscamos de pronto es el testimonio, porque lo que se dice es, el profesor educa con su historia, el profesor educa con lo que es, el profesor educa con su constitucionalidad de profesor, con eso educa. En palabras más precisas es, el profesor educa con su testimonio, ¿no? Es un ejemplo, pues. No quiero decirlo etériamente, pero es un ejemplo. Educamos con lo que somos. Si nosotros entramos a un salón de clases y ponemos los pies arriba del escritorio, encima del escritorio, pues más de 2 o 3 chamacos que están esperando que hagamos eso, lo van a hacer. Educamos con el testimonio, ¿no? Educamos con el testimonio. Y educar con el testimonio, la otra cuestión fundamental es, si estamos comprometidos, si tenemos inspiración, si tenemos conocimiento, enseñamos con el testimonio, pues tenemos que ser capaces de acompañar a una persona, a un estudiante, a un adolescente, a un joven, por lo menos para llevarlo de A a B. Pero ser totalmente conscientes que con lo que yo les voy a enseñar en psicología o en lectura y redacción o habilidades del pensamiento o en análisis de la administración o en desarrollo emprendedor, lo voy a llevar de A a B. Esencialmente, en la perspectiva idealista, eso significa voy a ayudar a desarrollar una persona, a hacerla más persona, ¿no? Entonces, yo digo, en el CETIS hay profesores iluminados, por supuesto. O sea, el ejercicio que hace Jessica de decir, estuve pensando en fulano y sutano. Simplemente digo un nombre, pensé en Miguel Guzmán que baja las escaleras, ¿sí? Y puedo pensar en Mireya que va subiendo las escaleras. Cuando el ascenso y el descenso les permite la confluencia para decir a uno, oye, déjame te contagio con mi emoción y con mis ganas de adolescente y contágiame tú con tu experiencia. ¿Me explico? El profesor iluminado del CETIS no es un cotorreo metafórico, son esos 5 factores que están ahí. Y digo, ¿esa institución? Sí, por supuesto, yo quiero al CETIS, por supuesto que quiero al CETIS, pues aquí trabajo. Pero esta institución, si somos medianamente objetivos, pone las condiciones para que hagamos las cosas, ¿no? Esa es la segunda cuestión. La tercera, y quizás la más determinante, es que cada quien decide jugar con esas luces y hacer lo que su carácter, lo que su vocación y lo que su compromiso le permite hacer, ¿no? Hace rato también que hablaba con Pati, y ya con esto me callo, con Pati Valdés, le decía que un profesor de Mexicali me cuestionaba mucho y me decía, el sistema de tabulación no es para los profesores viejos, el sistema de tabulador del CETIS, este nuevo, no es para los profesores viejos. Y yo le decía, ¿cómo que no es para los profesores viejos? No, porque los profesores viejos pues ya, ¿no? Y le digo, mira, muchos de nosotros que estamos aquí desde los 90 o de los 80, muchos de nosotros vimos en los 90 para dónde iba la institución. Creo que para muchos de nosotros fue transparente que la institución se iba moviendo para un derrotero de mayor profesionalización, para allá se iba moviendo, para bien o para mal, para allá nos íbamos moviendo. Es como si en este momento ustedes me dijeran, ¿qué? ¿Cómo que privilegiar a un profesor que hace docencia e investigación? Pues cierren los ojos. O sea, si no creen en eso, cierren los ojos y no van a ver esa luz. O sea, las instituciones universitarias para allá se mueven, para allá se están moviendo. Tenemos que producir conocimiento, tenemos que hacer docencia y producir conocimiento, lo tenemos que hacer. Para allá nos están moviendo, o para allá está moviendo el mundo, ¿no? Entonces, este profesor decía, yo le decía, ahí estaban las condiciones y las luces,
varios de nosotros decidimos entrar a estudiar doctorados a finales de los 90, a principios de este siglo, pues porque fue una decisión y varios decidieron que no. Es una decisión, ¿me entiendes? Las decisiones tienen consecuencias. Y yo le decía, no soy mejor que tú, o muchos que estudiamos doctorado no somos mejor que tú, no, somos distintos. Jugamos en este escenario de manera distinta. ¿Me explico? Lo que no cambia de un profesor, lo que no cambia, moviéndose en el escenario, es su capacidad, su inspiración, esa no cambia, es de él. Su compromiso no cambia, es de él. Esta institución, claro, la alienta, ¿no? Y lo que no cambia de un profesor es su conocimiento. Claro, esta institución la provoca, ¿no? Si te quedas con ¿quién es el teórico más teórico viejo de la administración? Este famoso que siempre citamos. Si nos quedamos con Taylor, o con el más viejo de los más viejos, pues porque yo lo aprendí hace 20 años y nadie lo ha superado. ¿Qué? ¿Cómo que nadie lo ha superado? ¿Seguros que nadie lo ha superado? ¿Lo dices porque te sentiste bien cómodo ahí? ¿O porque en realidad después de todo un estudio exhaustivo demuestras que nadie lo ha superado? Ah, es diferente, ¿no? Entonces el conocimiento lo tienes, la institución te desarrolla, te lleva a desarrollarlo más. Las dos palabras los dos conceptos que son muy crueles, que son muy profundos, que pegan mucho y que son muy dolorosos, es educar desde el testimonio. Eso es complejísimo, porque los seres humanos somos imperfectos y nos equivocamos todos los días. ¿Cómo educar desde el testimonio? ¿Cómo educar desde el testimonio? ¿Cómo educar desde lo que hacemos, desde lo que somos? Y finalmente, ¿cómo pensar que lo que yo hago con un estudiante lo va a llevar a ser mejor persona? Pues estas reflexiones no son sobre el cómo, sino sobre el qué, así es que se quedan ustedes con ellas. Gracias, muchas gracias.